Bienvenidos a un podcast de FAEC, un espacio donde conversaremos con protagonistas del sector inmobiliario sobre tendencias y novedades, con el patrocinio de Turismo Residencial Cádiz y Your Housing Cádiz y con la colaboración de Asprica. Empezamos un nuevo capítulo de un podcast de FAEC. Muy ilusionados con esta entrevista porque entrevistamos a una vieja amiga, ahora os la presentaré, y además porque abrimos hoy una nueva línea de conversación con una persona que tiene experiencia en un área como el de, además de la promoción inmobiliaria, las agencias inmobiliarias que todavía no habíamos tratado. Hemos tenido consultores, hemos tenido responsables de organizaciones vinculadas al sector hotelero, directores de marketing, desarrolladores de suelo, promotores inmobiliarios. Hoy está con nosotros, como digo, una vieja amiga de la Federación, Begoña, bienvenida al podcast, que además de promotora inmobiliaria, responsable de agencias inmobiliarias con mucha penetración y mucha historia, es vicepresidenta de una de las MLS, la más importante, si no sé si la única de Cádiz, JICA, y tesorera de FAI, que todo el mundo la conoce porque es de ámbito nacional. Bienvenida, Begoña. Después de esta extensa presentación, estamos encantados de que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Más encantada estoy yo, que además me has traído a un sitio idílico, aquí a la bodega de González, ¿no? Ahora os contaré exactamente dónde estamos. Que es impresionante, ya solo estar aquí ya me encanta. Te preguntaré después por eso. Nosotros estamos muy empeñados, lo repito como un mantra capítulo tras capítulo, de que no solo el turismo residencial es sol y playa, y por eso hemos querido esta vez, y además gracias a la gentileza de González Vías, pues de venir a esta bodega que es espectacular, ¿no? Antes de empezar a hablar del negocio, que de lo que se trata, este podcast sabes que está enmarcado en el proyecto Turismo Residencial Cádiz, del que además comunidades están muy cerca desde el primer momento, cuando era presidenta de JICA, como miembro del grupo de trabajo, ahora con tu propia empresa apoyándolo muy de cerca. Pero antes de empezar a hablar del negocio, como digo, nos gusta conocer al invitado un poco más. Y te quería preguntar por tu trayectoria personal, profesional, qué te atrajo, aunque yo ya sé qué es, al mundo inmobiliario, y qué hace que te ilusione todos los días en este negocio. Bien, pues bueno, yo estudié Ingeniería Industrial con un diploma en empresariales y ya había hecho las prácticas en Isolux Corsan. A ver, al final esto en la construcción y la promoción la llevo en el ADN. Mi idea era quedarme en Madrid, inicial, pero terminé la carrera en el 2004 en pleno boom inmobiliario y mi padre me ofreció venirme porque estaban agobiados, tenía mucho trabajo y la verdad que nunca me he arrepentido. Y eso que a los 4 años se paró el sector, pero nunca me arrepentí de haberme venido, sobre todo por la experiencia de haber trabajado con él y de trabajar con él tanto tiempo, lo que aprendo de él, compartir problemas y éxito. Y bueno, eso ha sido, se paró el mercado, pero como teníamos otra rama de actividad que era la inmobiliaria, pues seguimos con ella. Esos parones supongo que también serían un aprendizaje, porque al final de todo se aprende. Además es una empresa como la vuestra que tiene ya más de 40 años. Háblame de algún factor que destacarías como clave en la evolución y el desarrollo de una empresa tan longeva como es la vuestra. Sí, bueno, es una empresa que este año ha cumplido 40 años, tiene una historia curiosa porque mi padre es aparejador y comenzó a hacer promociones en régimen de comunidad de propietarios. Él decía que iba él te lo cuenta y te dice que iba con su libro del debe y el haber. Tengo 10 propietarios, me han dado tanto, he gastado tanto, y llegó el IVA y se empezó a liar. Ahora tengo que guardar parte para el IVA. Y entonces a mi tío, que trabajaba en contabilidad en Astillero, pues le dijo, vamos a montar Comunidades del Sur. Y montaron Comunidades del Sur en el año 85. Fue evolucionando, ha promovido cientos de viviendas en Cádiz, sobre todo en Cádiz capital. Y ya luego sí que es verdad que con la crisis se paró y en el tema de promoción, que ahora mismo lo mantenemos, pero como algo bastante residual, pero tiene ahora 3 líneas de negocio. Ahora tiene la parte promotora, una patrimonial que se dedica al alquiler de inmuebles y
y luego otra, pues la que tiene la de servicios inmobiliarios, que es la que yo ahora mismo estoy más centrada. ¿Y qué capilaridad tenéis en la provincia? Funcionáis fundamentalmente en Cádiz, pero creo que también tenéis actividad en algún otro municipio, ¿no?, de la provincia de Cádiz. Sí, la oficina principal la tenemos en Cádiz y luego tenemos 4 agencias inmobiliarias, 2 en Cádiz capital, una en Vistahermosa y otra en Puerto Real. Y hablando en el contexto de lo que nos trae el turismo residencial, entendido, llevamos ya mucho tiempo hablando de turismo residencial y quizás ya el debate sobre qué es y qué no es lo tenemos un poco interiorizado. Pero con esa visión que os da vuestro posicionamiento en la provincia, ¿qué tipo de cliente estáis trabajando más habitualmente? Evidentemente esto daría para un podcast entero, la segmentación del cliente y todo este tipo de cuestiones, pero pensando un poco en este objetivo que tenemos de atraer comprador de fuera el nacional parece que está consolidado y el internacional no tanto. Hablando del cliente, ¿qué análisis nos puedes compartir? En la provincia de Cádiz sigue siendo mayoritariamente nacional, los de siempre, Sevilla, Córdoba, Madrid, Extremadura y País El Vasco. País Vasco. Pero sí que estamos notando en los últimos años un aumento de ingleses y de holandeses, que además están incluso fijando como lugar de residencia para la jubilación, el holandés en este caso, y eso de unos años para acá sí está notando. Y eso es algo que estáis notando que está increciendo, porque verdaderamente ese mito del centro europeo que para su jubilación elige España como demandante habitual de segunda residencia, eso llevamos hablando no solo en la provincia de Cádiz, sino en general en Andalucía. Eso entonces me dices que se está confirmando como un nicho de mercado dinámico. Sí, En inglés y en holandés. el turismo residencial tenemos 2 perfiles. Uno que es el que es joven y que pasa aquí a lo mejor 3, 4 veranos y al quinto ya quiere comprar y porque ya lo ha fijado como lugar de veraneo. Y el que ha venido constantemente y realmente no compra hasta el momento que ve cerca la jubilación. Y tenemos esos 2 perfiles, lo notamos que son los que realmente compran aquí de fuera. Eso está directamente enmarcado en el claim de nuestro proyecto de turismo residencial. Queremos que vengas, que vuelvas y que no te vayas nunca más. Y esa ratio de 1 a 5 visitas hasta que compro, sabes que, porque estuviste en el germen de la creación del grupo, que es uno de los elementos que además nos ayudó, y es una de las preguntas que tenía por el guión y te la adelanto, nos ayudó a hacerle ver al sector hotelero cómo una colaboración y una simbiosis con el sector promotor podía ser interesante. Es decir, los promotores podemos tener la paciencia que haga falta, incluso podemos esperar 5 años o 5 veces a que venga hasta que nos compren la casa, que vengan a sus hoteles, que luego ya vendrá el cuñado, el primo, los amigos y tal. ¿Cómo de importante ves tú esta relación hotelero promotor? Es que para mí es completamente complementaria. El turismo de hotel es un turismo distinto, el turismo de servicio integral y un organizado. El turismo el turismo residencial es un turismo más a largo plazo, con mayor independencia, va a perfiles totalmente distintos. Entonces, es algo que se complementa. De hecho, a la vista está que se ponía hay que ver que el turismo residencial va a acabar con los hoteles y vemos el precio de los hoteles últimamente, Claro. cómo ha ido creciendo y cómo están llenos, que Incluso como no se les ha gusta. democratizado tanto y generalizado tanto el que todo el mundo, como gracias a Dios, se pueda ir de vacaciones, etcétera. Por lo menos yo, padre de varios hijos, pues en determinadas ocasiones la idea de irte a un hotel con todas las familias no es tan sencilla y sin embargo esta otra alternativa sí lo es. Como tú dices, es muy complementario. Me interesaba también cuando preparaba un poquito la entrevista que iba a hacerte, no digo en tu empresa, en tu agencia, que también, sino por tu visión desde la atalaya de la dirección de organizaciones vinculadas a las agencias inmobiliarias, ¿qué peso tiene? Supongo que habrá especialización de agencias, pero en una agencia media, ¿qué peso tiene la segunda residencia respecto de la primera en operaciones? Bueno, depende mucho de la localidad. Pues claro, hay localidades muchísimo más turísticas que otras. Pero
A ver, la segunda residencia suele ser todavía un porcentaje inferior a la primera. Todavía tenemos mucha más vivienda de reposición o primera vivienda que turismo residencial. Y hombre, esperamos que así sea también, porque eso significa que hay habitantes Claro. en la zona. Y ahora mismo en la provincia, ¿qué zonas identificarías como las más dinámicas, las de mayor dinamismo inmobiliario? Pues mira, hay zonas que siempre han tenido ese dinamismo, que lo sabemos, ¿no? Cádiz, El Puerto, Chiclana, Sotogrande, siempre han tenido el dinamismo y lo mantienen. Y a esas localidades se ha sumado últimamente Jerez, Costa Ballena y Conil. Entonces, esas tres Y localidades. Jerez, como decía al principio, como exponente de esa capacidad también en el segmento del turismo residencial, Jerez está claro que la expansión, todos lo entendemos, es porque tiene capacidad de crecimiento, una ciudad con una población creciente, con dinamismo económico y en vivienda, primera vivienda y vivienda asequible está teniendo oferta, pero también incluso en turismo residencial, huyendo del clásico de sol y playa. Hay quien posiciona a Jerez como un destino verdaderamente de manual, o que empieza a serlo por la oferta que tiene muy variada, ¿no? También, Sí. ¿qué opinas así? A ver, eso es algo que hemos notado, que el turismo residencial antes quería pie de playa, ya no es tan importante el pie de playa, lo importante es que esté cerca. En la provincia de Cádiz tenemos una ventaja, que es una infraestructura de carretera espectacular, lo que hace que hay localidades que culturalmente tienen muchísimas más posibilidades, pero que se encuentran a 20 minutos de la playa, como es el caso de Jerez. Jerez es que es una ciudad, además, que tiene de todo, tiene una oferta cultural, gastronómica, de ocio y todo, pues eso, a 20 minutos de la playa. Por eso ahora sí que es verdad que se está notando que a la gente no le importa, encima es mucho más asequible, pero es que aquí empiezas, por ir por orden, empiezas con la Semana Santa, las motos, la feria, los toros, y ya me voy a las zambombas, y encima con sitios para visitar, como esta bodega o como una riqueza cultural impresionante y una gastronomía, o sea, los restaurantes que hay en Jerez también. Entonces, claro, dice, pues me voy a Jerez, que me cuesta casi la mitad que la costa, y encima es que me muevo a las playas en 20, 30 minutos. Aunque resulta tentador seguir hablando de esta bodega, del turismo residencial, que prácticamente a todos nos suscita una sonrisa, yo creo que estás en una posición, una atalaya de observadora del mercado, y no me resisto a preguntarte por cómo ves las cosas. La falta o la dificultad de acceso a la vivienda por capas de la sociedad, la escasez de suelo finalista para poder poner en el mercado más vivienda, las tensiones que está habiendo en costes y que se traducen en precio de la vivienda, que explican estos problemas. ¿Cómo está afectando al mercado? ¿Cómo ves ahora mismo la situación? Porque está un poco en el debate de todos, ¿no? Sí, este año 2025 ha sido extraño. Para nosotros estupendo, pero ha sido extraño, porque ha sido un año con unos precios altísimos. Lo que más se nota es esa diferencia oferta-demanda. Tenemos una demanda altísima, pues una oferta muy bajita, lo que ha hecho que los precios hayan estado subiendo pues los 3 primeros trimestres de 2025, y todo se vendía a cualquier precio. Esto ya desde septiembre, empezó por Madrid y por Barcelona y ahora se está notando aquí. Desde septiembre se nota un parón en los precios. Pero yo creo que es la demanda en la que ha dicho ya, hasta aquí, no pago esto por esta vivienda. Entonces notábamos que antes sacábamos una vivienda al precio que fuera y en menos de una semana estaba vendida, y ahora se mantiene más en el mercado, incluso hay que bajar precio para poder venderla. Esto tenía que pasar. Esto es sano. Algo Entiendo que incluso tenía que es sano. pasar. No era normal lo que estaba ocurriendo, y cuando las cosas no son normales tienen que salir por algún sitio. Por avanzar un poquito también en todo lo que estamos hablando, y volviendo al turismo residencial, nosotros tenemos y aquí te voy a pedir que te mojes un poquito, porque para las agencias inmobiliarias, además del cliente habitual, que es el particular que quiere vender o comprar una vivienda, cada vez tenéis más penetración también, y creo que eso es muy bueno por vuestra profesionalización,
en los servicios de comercialización a promotores de sus promociones y tal. Cuando analizamos el turismo residencial, una de las cuestiones que siempre hemos detectado es la necesidad de una mayor especialización del promotor a la hora de diseñar, poner el producto en el mercado e ir a mercados internacionales. Vosotros desde la agencia, ¿cómo abordáis este tema? ¿Tenéis procedimientos diferenciados si queréis acudir a un mercado internacional? ¿Estáis trabajando en los mercados internacionales? ¿No lo estáis haciendo? Estamos trabajando los mercados internacionales a través de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de España, porque al final tienen convenios con otras federaciones, otras asociaciones en otros países, en México, en Polonia, en Inglaterra. Entonces, eso es una de las formas por las que vamos penetrando en ese mercado. También hacemos incursiones, que las hemos hecho a veces con FAEC, en ferias inmobiliarias en Hemos otros estado en países. Estocolmo, hemos estado en Utrecht, en Cannes, hemos ido a varios sitios juntos, es verdad. Sí, entonces al final eso pues nos hace ir entrando. De todas formas, muchas veces en lo que hemos visto, porque siempre decíamos, no, nos tenemos que buscar un portal extranjero. Y no, sabemos que el extranjero, igual que haría yo, el extranjero que quiere comprar en España, busca el portal español. Lo que tienes es que posicionarte en el portal español, posicionar tu web con idiomas. Tenemos que eso nos está sirviendo muchísimo la tecnología. O sea, las inmobiliarias cada vez tenemos que estar más profesionalizadas, porque ya no somos un mero intermediario, ya una inmobiliaria tiene que dar un servicio integral al cliente de principio a fin. Y yo siempre digo, el buen inmobiliario tiene que saber un poquito de todo, un poquito de fiscalidad, un poquito de derecho, un poquito... No es un comercial ya como era antiguamente, un comercial puro y duro que te vendía la casa y se acabó. No, Claro. hay que profesionalizarse. Para eso nos está sirviendo mucho la tecnología, la inteligencia artificial, visitas virtuales. A alguien en Nueva York le enseñas la vivienda con un vídeo, le montas una visita virtual de cómo puede quedar algo que está para reformar. Begoña, precisamente estabas hablando antes, has hablado mucho de cómo las agencias inmobiliarias os habéis ido profesionalizando y tal. Y yo hacía esta reflexión versus el promotor inmobiliario, evidentemente. Hablabas de las misiones comerciales a las que hemos ido juntos en el extranjero y tal, y las comentábamos, y precisamente en esas misiones fue en donde empezamos a tomar conciencia de los enormes déficits sectoriales que teníamos a la hora de pues, presentar una cartera de activos en condiciones, en unos portales bien presentados, con unos portfolios de productos en condiciones. Nos dimos cuenta de que quizás, recuerdo alguna conversación que nos decían, no, si vas a venderle a un sueco una casa que tenga una terraza de 40 metros, si no, ni lo intentes. Y todo este tipo de cosas nos fuimos dando cuenta. Nosotros reflexionamos ahora sobre el hecho de que si queremos desembarcar en mercados internacionales, el promotor tiene que tener un grado de especialización determinada que de momento desde la Asociación de Promotores no detectamos que haya un canal establecido. ¿Cómo veis vosotros desde esta trayectoria de muchos años esforzándoos en profesionalizaros, cómo veis al promotor? Mójate todo lo que quieras, que estamos entre amigos, nadie se lo va a tomar más. No, el promotor inmobiliario siempre ha tenido menos en cuenta el tema de la comercialización. Siempre ha pensado que, bueno, que era un ahorro de costes pues tener su caseta de ventas o tener un personal contratado expresamente para vender. Y para mí, que al final yo también soy promotora, veo que lo que he vendido a través de las agencias es, primero, que te quitas de problemas, que eso sí que Eso no es poco. que no es poco, y luego que luego las agencias ya estamos posicionadas. Una agencia que, pues, como es el caso de la mía, que lleva mucho tiempo, pues ya tiene un posicionamiento orgánico por naturaleza, porque lleva por el tiempo que lleva. Al final, si tú creas una landing exactamente para esa promoción, tienes que posicionar esa landing. Si los metes en los portales, están los mismos. Tienes que pagar para el posicionamiento en los portales. Cuando si tú esto lo metes en una agencia que ya tiene todo eso esa tarea hecha, pues ya todo eso ya lo llevas ganado. Aparte que también muchas veces cuando hemos comercializado promociones siempre hacemos un trabajo previo.
de asesorar al promotor y decirle, mira, si esto lo quieres dedicar al sueco, pues tienes que meter esta terraza o esto, hay que meter unos servicios o unas piscinas o aquí una además piscina no hace falta porque estamos cerca de la conocimiento del playa, mercado ¿sabes? local muy profundo. Claro. Así es, entonces yo creo que es un complemento que antes el promotor lo tenía menos en cuenta y que ahora que las agencias están más profesionalizadas y que aquí, por ejemplo, que trabajamos en formación al comercial como en ningún sitio, pues van a dar muy buen servicio a los clientes. Muy bien, pues te pediría que para terminar esta conversación lanzaras un mensaje a potenciales inversores, a potenciales compradores, desde tu posición experta en el sector y desde el cariño y el conocimiento que tienes a esta provincia. ¿Por qué la hace especial? ¿Qué mensaje lanzaría? Bueno, es que la provincia de Cádiz para mí tiene de todo. Tenemos sierra, tenemos ciudades preciosas, tenemos playa, tenemos cultura, tenemos ocio, todo con una climatología espectacular y con la gente más simpática de España. Eso es un importantísimo. lugar común, pero no, esto que parece un tópico, lo estoy experimentando, esto es una cuestión muy personal, pero hasta 4 o 5 personas, no de mi ámbito familiar o de amigos, sino profesional, que por razones de negocio han estado en Cádiz valorando determinadas oportunidades de inversión, y lo digo porque, como he comentado en ocasiones, estas conversaciones en este podcast de FAE nos gusta que sean así, espontáneas. WhatsApps de estas personas, cada una sin conocerse unas a otras, decir, tío, estoy desayunando en el mercado, esto es increíble, la gente auténtica, verdaderamente esto no lo he visto yo en ningún sitio y tal. Verdaderamente coincido contigo que es un gran activo, lo decía Stefan de Cler en una entrevista que le hicimos en la segunda temporada de un podcast que decía, el gaditano, el carácter del gaditano, esto, y te lo dice un belga que es casi de gaditano. Pero Totalmente. bueno, pues Begoña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, esta combinación de elementos va a ser difícilmente superable y te invitamos a un futuro capítulo del podcast para que le demos continuidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.